Y ahora sí empezamos. Muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos una vez más con la bendición del Señor llegando a sus hogares con este mensaje de edificación eh, y de fortalecimiento espiritual, de crecimiento en la fe que es en Cristo Jesús. Bien, entonces vamos a comenzar con una lectura de la palabra del Señor. Y es precisamente la oración del apóstol Pablo eh, en la epístola a los Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 15 en adelante. Entonces les invito para que abran sus Biblias en Efesios capítulo 15, capítulo 1, versículos 15 en adelante. Y damos la bienvenida a las personas que ya se han conectado. Me alegra de que estén ya atentas a la palabra del Señor y oro para que Dios en esta mañana les edifique y les traiga una certeza de que estamos en Cristo completamente bendecidos por Dios. Bien, dice la palabra del Señor aquí en Efesios capítulo 1, versículo 15. Es la oración que el apóstol Pablo hace por los efesios, pero también es la oración que el Espíritu Santo puso en su boca para nosotros. Así que esta oración está hecha para nosotros. Dice la Escritura: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Notemos que este es el centro de la oración del apóstol por la iglesia. Dice, a fin de que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos al Señor dándole gracias. Padre, te damos gracias por este día que tú nos has concedido para gozarnos y alegrarnos en ti. Te damos gracias por la vida, por la salud, por el bienestar que tú nos brindas, por la paz, por la seguridad que tenemos en ti. Gracias, Padre eterno. Señor, también porque en nuestro corazón está confiado en ti. Y Señor, también declaramos que nuestros hijos están bajo tu bendición y protegidos y guardados en cualquier lugar donde se encuentren. Allí, Señor, tu gracia está con ellos, Señor, y tu bendición está derramada sobre sus vidas. Padre Santo, te damos gracias por este día, un día en el cual millones y millones y millones en toda la tierra, de todas las naciones, pueblos y lenguas, Señor, están orando a ti, dándote gracias por tu bondad, por tu misericordia y también por todo el pueblo que en este día está proclamando tu salvación. Padre, que esta palabra de salvación llegue
a multitudes de gentes, a millones y millones de personas, Señor, y que, Señor, en este día, multitudes te conozcan, oh Dios de los cielos, y se acerquen a ti y pongan en ti su confianza. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. El tema en esta mañana está relacionado con la bendición. Es una continuación del mensaje que di sobre la bendición, o sea, el mensaje anterior, que la bendición que Dios dio a Abraham, esa misma bendición, esa bendición que hizo su nombre famoso, que le puso por cabeza y no por cola, esa bendición que hizo que Abraham y sus hijos, Isaac y Jacob, también fueran prosperados sobrenaturalmente. Y dice la palabra que tuvieron muchísima riqueza. Esa misma bendición está sobre nosotros. Ellos tuvieron una protección sobrenatural, ¿sí? También vemos que en los casos de Abraham, de Isaac y aún en Jacob, había esterilidad en las mujeres. Sara fue una mujer estéril, pero la bendición del Señor sanó su vientre y tuvo a Isaac. Isaac durante 20 años no pudo tener hijos con Rebeca, pero el Señor oró al Señor y Dios también le dio hijos a su esposa. Tuvo 2 hijos. Una de las esposas de Jacob era estéril también, pero con el tiempo Jacob oró por ella y también tuvo hijos. Entonces, la bendición del Señor es una bendición que está sobre nosotros en Cristo Jesús. Lo vimos allá en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra que Cristo fue a la cruz, ¿sí? Cristo fue a la cruz, pues primeramente para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Pero también Cristo fue a la cruz para liberarnos de las consecuencias del pecado. Y la consecuencia del pecado es la maldición. Entonces, Cristo no solamente nos hizo libres de la esclavitud del pecado, sino que también quitó las consecuencias del pecado sobre la vida de los creyentes. O sea, todo creyente es liberado de maldición por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice aquí en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, ¿sí? La bendición de Abraham alcanzase a ¿quiénes? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues todas las gentes que no son descendientes directos de Abraham. Entonces la bendición del Señor está sobre todo aquel que venga a Cristo Jesús. Ahora, cuando venimos a Cristo, la palabra del Señor nos dice que nosotros venimos a ser descendientes de Abraham por la fe, ¿sí? En Cristo Jesús. Entonces, por eso la bendición de Abraham también nos alcanza a nosotros. Es decir, que toda la bendición que estuvo sobre Abraham está ahora sobre los creyentes. ¿Y cuál fue el resultado de la bendición de Dios sobre Abraham? Pues el resultado fue que en todo lo que hizo prosperó. Por ejemplo, cuando su sobrino Lot fue llevado cautivo por unos reyes que vinieron e hicieron guerra contra Sodoma y Gomorra y derrotaron a 5 reyes, pero ya habían venido haciendo una campaña y en total
estos reyes derrotaron en total a 11 reyes, y se llevaron las riquezas de sus pueblos y se llevaron a las personas como esclavos. Pero dice la palabra que Abraham armó a 318 de sus siervos y fue tras estos reyes y los alcanzó en Dan y cayó sobre ellos de noche y luego dice que los persiguió hasta el norte de Damasco. Y Abraham recuperó todos los bienes que le habían robado a Lot, su sobrino, y a todos los reyes de Sodoma y de Gomorra, y además se apoderó de todo el botín que estos reyes tenían. Eso es una extraordinaria hazaña, ¿sí? ¿Se imaginan ustedes? Estos reyes tenían un extraordinario ejército. Sin embargo, Abraham tenía la bendición de Dios, y con esos 318 siervos que no eran expertos en la guerra, sin embargo, derrotó a los expertos y se apoderó de todos sus bienes. Entonces, vemos estas mismas palabras las decía David. David bendecía al Señor, que dice, bendice alma mía al Señor. Y él declaraba que Dios era el que adiestraba sus manos para la batalla. Así que esto mismo aconteció con Abraham. Dios adiestró las manos de Abraham y de sus siervos para la batalla y derrotaron a estos 4 reyes y recuperaron a Lot y a todos sus bienes y los bienes de los reyes de Sodoma y de Gomorra. Y bueno, fue bendecido con esta acción porque obtuvo mucha riqueza. Bien, también vemos cómo la bendición del Señor protegió a Abraham, de que en ese tiempo no había gente, mucha gente de los pueblos no era temerosa de Dios, y entonces en cierta ocasión Abraham dijo de su esposa que era su hermana, a fin de que, por temor de que si sabían que era su esposa le podían matar para quitársela. Entonces un rey de Egipto tomó a Sara, a la esposa de Abraham, y la llevó a su palacio. Pero esa noche el Señor le apareció a este rey y le habló y le dijo, muerto eres, porque has tomado mujer que es casada con marido. Y entonces este rey quedó sorprendido y al día siguiente devolvió a Sara, a su esposo, a Abraham. Entonces mire que cómo Dios está velando por la familia de los que confiamos en Él, ¿sí? Y lo mismo pasó con Isaac. Exactamente se repitió la historia con Isaac. El rey Abimelech, ¿sí? También tomó a la esposa de Isaac, que era una mujer muy hermosa, Rebeca, y entonces también el Señor le advirtió, le dijo a este hombre que esta mujer era casada y entonces la devolvió a Isaac. Y entonces vemos aquí cómo Dios guarda digamos, cómo hay una protección grande sobre los que hemos recibido la bendición de Dios. Dios nos guarda a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra esposa, nos guarda también nuestros bienes y nos bendice en gran manera. Entonces la palabra del Señor, a mí me encanta aquí en Génesis capítulo 31, porque la bendición de Abraham pasó a Isaac, y luego la bendición de Isaac, que Dios dio a Isaac, Dios se la pasó a Jacob, su hijo. Y cuando Jacob huyó de Labán,
porque ya sus bienes habían crecido enormemente. Jacob se hizo un hombre riquísimo. Cuando llegó a trabajar con su tío no tenía nada. Y cuando salió de allí, era un hombre muy rico y tenía miles de animales, de ovejas, de cabras, de bueyes, de asnos, de camellos, de vacas. Era un hombre muy rico, tanto que le regaló a su hermano Esaú, dice, le envió un pequeño presente de 600 animales, dentro de los cuales habían 30 camellas con sus criadas, con sus críos. Entonces, eh, cuando Labán salió en persecución de Jacob, el Señor dice, apareció en sueños a Labán y le dice que tenga cuidado con las palabras que va a decir a Jacob. O sea, dice, cuídate. Dice aquí la palabra en Génesis capítulo 31, versículo 24, y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Sí? Guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Y entonces notemos, este hombre se despertó y este hombre tenía completamente, este hombre tenía intenciones de hablar y aún maltratar a Jacob, pero Dios le detuvo, ¿sí? O sea, cuando una persona tiene la bendición de Dios, ¿sí? Nadie le puede maltratar, porque Dios pelea por él, ¿sí? Dios le defiende. Dios se convierte en un escudo para todos aquellos a quienes ha bendecido. Entonces nadie nos puede tocar ni hacer daño porque tenemos ese escudo que es la protección de nuestro Dios. Y bueno, estas cosas las estamos tratando porque también debemos de tomarlas por fe. A veces vienen circunstancias en las cuales sentimos temor y no hay que tener temor porque si sabemos que Dios pelea por nosotros y nos defiende, pues vamos a estar tranquilos en toda circunstancia, ¿sí? Bueno, entonces vemos aquí cómo la bendición de Dios se manifiesta también en salud. ¿Saben cuántos años tenía Abraham cuando Dios le llamó? Cuando Dios llamó a Abraham tenía 75 años, ¿sí? Y Abraham caminó con Dios en fidelidad. ¿Saben cuántos años después de este llamamiento vivió Abraham? 100 años. O sea, los años de vida de Abraham fueron 175 años. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios nos enriquece y nos añade largura de días. Hay un versículo en Proverbios 22:10 que dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade trabajo con ella. Lo cual también puede decirse, la bendición de Dios es la que enriquece sin el afán de conseguir las riquezas, ¿sí? Sin el duro trabajo, sin el duro esfuerzo de alcanzarlas. Es decir, las cosas Dios las va aparejando para que seamos prosperados sin que estemos afanados por ella, ¿sí? O sea, mientras, o como dice el Salmo 127, dice la palabra del Señor aquí, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿sí? Si el Señor no ha dado su bendición, pues en vano se esfuerza el hombre, ¿sí? Por conseguir riquezas pero si nosotros tenemos la bendición del Señor, pues no tenemos que estar
tan afanados ni angustiados en ninguna manera, porque Dios va multiplicando el bien sobre nuestras vidas, sobre nuestros bienes. Dice el versículo Salmo 127, la segunda parte: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y el versículo 2: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. ¿Sí? Hay personas que hacen esto, se levantan de madrugada y todo el día es un duro esfuerzo, un duro trabajo para conseguir el pan, ¿sí? Y van tarde a reposar, ¿sí? Y todos los días hacen la misma rutina. Se levantan de madrugada y van tarde a reposar y comen pan de dolores, es decir, comen un pan que les cuesta demasiado esfuerzo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice Proverbios 22:10? Que la bendición del Señor es la que enriquece sin el duro trabajo, sin el duro esfuerzo de conseguir la riqueza, sino que se va dando. Y yo sé que muchos creyentes han experimentado esta bendición del Señor, la están viviendo, porque desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo en el corazón, somos benditos de Jehová, y la bendición de Abraham está sobre nuestra vida. Por eso muchos pueden hacer, como dice, un inventario, y lo que tenían antes de estar en Cristo y lo que ahora, después de un tiempo de estar en Cristo. Y se dan cuenta de que ciertamente la bendición de Dios se ha manifestado en sus vidas. Algunos vinieron al Señor llenos de enfermedad, ¿sí? Yo tengo varias personas han dicho allí en el templo, en la iglesia, cuando vinieron al Señor, yo en mi casa tenía una droguería, ¿sí? O sea, tenían pastillas, medicinas de toda clase para todos los males. ¿Por qué? Porque continuamente vivían enfermos. Y ahora no hay pastillas, prácticamente todo eso se quitó. ¿Por qué? Porque ahora tienen salud en Cristo Jesús, ¿sí? Los males se van, ¿sí? Si estamos caminando en Cristo y tenemos la bendición del Señor, pues esa bendición del Señor se manifiesta en salud, en salud. Y vemos la palabra, que el Señor también rejuvenece. Cuando tenemos la bendición del Señor, somos rejuvenecidos, como dice el Salmo 103. Salmo 103 habla acerca de ser rejuvenecidos. Y si usted no le ha echado mano a esa promesa, pues yo sí le he echado mano. Yo sí le he echado mano y me encuentro a exalumnos de 35 años, de 30 años, o sea que les dicté clase hace 30, 35 años. Me los encuentro y ellos me dicen: profesor, a usted no le pasan los años, está igualito que cuando nos dictó clase. Entonces, eso es bendición del Señor. Yo he tenido la bendición del Señor sobre mi salud todos estos años y sobre mi familia. En mi casa tenemos salud todos, gracias al Señor. Mis hijos, mis nietos, en el nombre de Jesús, todos tenemos esa fe en Dios de que Él es nuestro sanador. Y eso se manifiesta. Bueno, ¿qué dice la palabra aquí en el Salmo 103? Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sí? Él es quien perdona todas tus iniquidades, ¿sí? El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, ¿sí? El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Notemos aquí la palabra. Hay cosas aquí, digamos, como dice, secretos o
versículos que contienen una revelación extraordinaria, pero muchas veces nosotros no la hemos comprendido, pero el Espíritu Santo nos va mostrando. Dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, este es un versículo muy importante, porque está hablando acerca del hablar. Dice: el que sacia de bien tu boca. O sea, Dios, cuando venimos a Él cambia nuestra manera de hablar. Nosotros dejamos los dichos del mundo, las expresiones del mundo. Recuerden que muchas veces que hacía frío, la gente expresa: uy, está haciendo un frío que mata, ¿sí? ¿Sí? O se hace mucho calor: uy, este calor me va a matar. Entonces son expresiones que están mencionando continuamente la muerte. Pero Dios cambia nuestra manera de hablar. Dice: el que sacia de bien tu boca. Así que de la Biblia encontramos nosotros una manera diferente de hablar que hace que nos rejuvenezcamos como el águila. ¿Sí? Dice: de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea que el rejuvenecimiento es fruto de las palabras. Si usted llega a cierta edad y siente alguna dolencia, dice, y empieza a decir: esto ya es el achaque, estos son los achaques de los años, ya me estoy volviendo viejo. Pues esas palabras usted no debe decirlas, ¿sí? Sino por el contrario, usted debe decir esto: Dios ha saciado de bien mi boca y yo me rejuvenezco como el águila. Dios me da largura de días, lleno de salud, lleno de fortaleza, porque el Señor multiplica mis fuerzas como las del búfalo. Y entonces, esas palabras que nosotros hablamos, si nosotros estamos declarando que tenemos la bendición de Dios sobre nosotros y que la bendición de Dios hizo que Abraham viviera 175 años, y que esta bendición está ahora sobre nosotros, nosotros también viviremos largura de días llenos de salud y de bienestar y de éxito en las cosas que emprendamos, porque todo esto lo produce la bendición de Dios sobre nuestra vida. Tenemos la paz, tenemos el gozo en nuestra vida. Recuerden que la bendición de Abraham nos habla de aspectos relacionados con lo material. Además, la palabra dice en Efesios que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque no solamente contamos con toda bendición espiritual, ¿sí?, sino también contamos con toda bendición material, ¿sí? Dios está con nosotros y nos bendice. Entonces, esta palabra que hemos leído aquí dice acerca de que debemos de bendecir al Señor por todas sus bendiciones, por todos sus beneficios. Entonces, lo primero que el Señor dice aquí es: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Entonces, ahí nos hemos quedado nosotros, solamente la bendición de la mayor parte del pueblo cristiano se ha quedado en solamente esta partecita. Él es quien perdona todos nuestros pecados. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y cuando miramos, vamos a ir al cielo. Pero no solamente el Señor perdonó nuestros pecados, sino que también dice: Él es el que sana todas tus dolencias. Una vez fuimos a comer carne en un asadero, y entonces vimos que en otras mesas con la carne estaban sirviendo unos deliciosos patacones, todos delgaditos y doraditos, tostaditos, crujientes, deliciosos, y en nuestros platos no había patacón. Entonces fui al dueño del negocio y le dije: ¿los patacones no vienen con el plato? ¿No vienen con la carne?
Dios sí, sí vienen. Entonces, ¿por qué a nosotros no nos han dado patacones? Y lo reclamamos, ¿sí? Porque junto con la carne venían también los patacones. Ahora, junto con la salvación viene la salud. Junto con la salvación también viene la prosperidad, ¿sí? Junto con la salvación, con el perdón de nuestros pecados, viene también la protección de Dios, viene el bien del Señor sobre nuestra vida, ¿sí? Entonces, nosotros debemos reclamarlo, ¿sí? Uno no puede quedarse contento solamente con una parte, sino que debe de pedir todo y apropiarse de todo lo que viene con la salvación, ¿sí? Hay gente que desprecia a los patacones, ¿sí? Y no, nosotros no podemos desaprovechar algo tan delicioso. Esto se refiere entonces, no dejemos que solamente nuestra visión de la salvación sea el perdón de nuestros pecados y que cuando muramos vayamos al cielo. No, porque junto con la salvación, con el perdón de nuestros pecados, viene la salud de nuestro cuerpo. Recuerden lo que dice 3 de Juan, versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿sí? Notemos que Dios está hablando a los que han sido salvos, ¿sí? A los amados de Dios dice, ya son salvos, o sea, amado. O sea, ¿qué significa cuando Dios nos dice amado? Pues que somos sus hijos, que ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que tenemos la salvación. Ahora, ¿qué dice el Señor? Yo deseo que también tengan los patacones, o sea, que sea prosperado en todas las cosas que emprendas, que tengas salud y que prospere tu alma, o sea, que vivas con gozo, con alegría, con paz, sin afanes, porque a esto nos ha llamado Dios, a que tengamos una vida llena de tranquilidad. Ahora, en el mundo se presentan situaciones que muchas veces las vemos como adversidades, pero recuerden que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y veamos ahí, volviendo al caso de Abraham, cuando le raptaron a su sobrino Lot y se llevaron todos sus bienes, Abraham fue y los persiguió, los alcanzó y recuperó a su sobrino y todos sus bienes y aún mucha riqueza que tenían estos reyes. Así que así es. Dios dice transforma las cosas, ¿sí? Para bien de nosotros. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así póngale un sello a eso. Así que nunca mires alguna situación negativa como algo que no, de ahí viene un bien. Si amas a Dios, Dios transformará las cosas en bien para nuestra vida. Bien, entonces vamos a pasar un poquito aquí a la historia de Job, que la había dejado pendiente en el mensaje anterior. Es que en el capítulo 1 de Job, versículo 3, nosotros encontramos la declaración de renta de Job, ¿sí? La declaración financiera de Job. ¿Qué tenía Job? Bueno, la Biblia nos dice lo que tenía Job, porque ahí está su declaración financiera. Job tenía, escúchenme bien, versículos 2 y 3, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas a Job, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Notemos esos 3,000 camellos, era como si él tuviese 3,000 carros, 500 yuntas de bueyes. Para ese tiempo era como si tuviese 500 tractores.
500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era el varón más rico de todos los orientales. Esa era la declaración de renta de Job, ¿sí? Ahora, ¿cómo este hombre tenía tantas cosas? ¿Por qué tenía tantas cosas? Bueno, aquí hay una, dice el versículo 9, Job 1:9, respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué hizo que Job tuviese una declaración de renta tan exitosa? ¿Sí? Un activo tan grande. Pues la bendición de Dios. Dice aquí el versículo 10, dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Sí? La bendición del Señor estaba sobre Job. Y por eso sus bienes. Además de que tenía muchísimos bienes, ustedes saben que cuando los bienes aumentan también los codiciosos y la gente que tiene envidia. Entonces, es necesario tener un cerco de protección, un seguro para esos bienes. Y Dios era el seguro de Job, ¿sí? Dios le puso un cerco de protección a Job y a todos sus bienes, a todos sus bienes. Y aquí está la escritura, dice versículo 10, no le ha cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene, ¿sí? O sea, la bendición del Señor también es un cerco de protección. Así que usted no tenga temor de nada, porque Dios cuida de lo que le ha dado, ¿sí? Y Satanás, recordemos que Satanás es un ser que tiene poder, y este ser, un ángel caído, pero que tiene mucho poder, había querido hacerle daño a Job. Pero Dios le tenía cercado, así que este hombre le da vueltas y Satanás le da vueltas a Job, a su casa, a sus bienes, a todo lo que tenía. Quería estorbar y dañar los bienes, o sea, la bendición que Dios le había dado a Job. Satanás la quería estropear, pero Dios le tenía cercado y no podía en ninguna manera hacerle ningún daño. Bueno, entonces la historia dice que, y sabemos que luego Job perdió todo lo que tenía. Entonces, lo cual significa que ese cerco de protección sufrió una avería, y por esa avería se metió el enemigo y le causó daño a Job, ¿sí? Pero el asunto no fue cuestión de Dios, sino cuestión de Job, ¿sí? Dice Job, en el libro de Job, capítulo 6, versículo 24, dice Job, enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado, ¿sí? Hacedme entender en qué he errado. Entonces, ¿en qué erró Job? No dice que Dios le falló a Job, sino en qué erró. La falla, dice aquí la palabra, fue de Job, ¿sí? Y bueno, ¿en qué he errado? Se pregunta Job. Entonces la respuesta está en el capítulo 3, versículo 25 y 26.
aquí está la respuesta. ¿Por qué entonces Dios permitió que Satanás le matara a sus hijos y le arrebatara todas sus herencias y todos sus animales? Le fueron robados y quedó sin nada, ¿sí? Entonces dice la palabra que porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces el temor es desconfianza. El temor le abre puerta a Satanás. Así que usted no tema nada, ¿sí? Una hermana me decía una vez allá en la congregación, me decía, pastor, eh, Dios me ha dado un esposo maravilloso, unos hijos maravillosos, tenemos bienes, tenemos todos nuestros negocios funcionan bien. Es decir, yo vivo como en un paraíso, como un sueño, una bendición tan grande, pero me da miedo que todo esto un día se pierda. Y eso es lo que pasaba a Job. Él tenía miedo de que un día toda esta bendición desapareciera. Pero es que no debemos de tener temor, sino confianza, fe en que la bendición de Dios jamás se apartará de nuestra vida. Pero él sí tenía desconfianza. Y por esto dice que le vino el mal que temía. Y me ha acontecido lo que yo temía, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con no experimentar temor, renunciar a todo temor, porque el que teme al Señor, debemos tener temor solamente en nuestro Dios, o sea, ese es un temor reverente de andar en su camino, de guardar su palabra. Ese es el único temor que debemos de tener, temor del Señor, para reverenciarle, para honrarle. Pero no a Satanás, ni a los hombres, ni a nadie debemos de tener temor. Entonces, algunos dicen que Dios le quitó todo, pero no fue Dios, ¿sí? Porque aquí la palabra en el versículo dice, Job dice aquí en el capítulo 2, versículo 10, dice, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Sí? Pero aquí Job está diciendo, él no está viendo realmente la parte espiritual, la parte del mundo espiritual, y él no ve que fue Satanás quien le arrebató todos sus bienes, ¿sí? Pero la Biblia dice que Satanás salió de la presencia de Dios y le arrebató a Job todos estos bienes, ¿sí? Ahora, no contento con eso, el enemigo nuevamente se presenta ante Dios y entonces ya cuando Job estaba completamente arruinado, Satanás viene y dice, bueno, Job no te ha bendecido, no te ha maldecido y ha renegado contra ti porque pues tiene salud. Entonces Dios le permitió a Satanás que lo hiriera, pero le dijo, no toques su vida. Es decir, puedes atacarlo en su cuerpo, pero no lo mates. Así que salió Satanás de delante de la presencia de Dios y dice el versículo Job 2:7. 2:6 dice, Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces notemos aquí, hermanos, queda completamente claro que no fue Dios quien le quitó los bienes para probar la paciencia de Job, sino fue Satanás, que estaba envidioso de la bendición que Dios le había dado a Job. Entonces, dice que vino y le atacó con una sarna maligna, ¿sí? Y la sarna tenía nombre, sarna maligna. ¿Por qué? Porque ¿de quién vino? Pues de Satanás,
Satanás. Por eso tenía apellido esta sarna maligna, porque venía del maligno, de Satanás. Entonces la enfermedad no viene de Dios. También en Hechos 10:38 dice que todos aquellos que fueron sanados por Jesús, porque estaba ungido por Dios, dice que habían sido oprimidos por el diablo. Así que quede claro que la enfermedad y no viene de Dios, sino es una opresión del diablo. Y el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para hacernos libres de toda opresión de Satanás, o sea, de toda enfermedad. Bien, pero ¿en qué termina la historia de Job? ¿Sí? Pues la historia de Job termina bien, porque si nosotros vemos nuevamente la declaración de renta de Job al final de sus días, dice la escritura, bueno, en primer lugar, que después de esto, después de esa prueba, dice Job 42:16, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. ¿Se imaginan? Vivió 140 años después de esa prueba. Y Dios dice que le restituyó al doble. O sea, lo que el diablo le quitó, Dios se lo devolvió al doble. Dice el versículo 12, Job 42:12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, tenía 7,000, ahora 14,000, 7,000 camellos, ¿sí? Tenía 3,500, el Señor le dio 3,500 más. Tenía 500 yuntas de bueyes, ahora su declaración dice 1,000 yuntas de bueyes. Tenía 500 asnas, ahora 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de eso vivió 140 años, ¿sí? Y murió Job viejo y lleno de días. Entonces miren la bendición del Señor. La bendición del Señor aquí con Job. Y sí, nosotros debemos recibir esta bendición del Señor por la fe. ¿Sí? La bendición que Dios dio a Abraham es ahora nuestra. Pero debemos recibirla por la fe, porque todo lo que viene de Dios viene a través de la fe. Sin fe es imposible recibir algo de Dios, ¿sí? Así que apropiémonos de esa bendición que Dios dio a Abraham por la fe, ¿sí? Y caminemos en fe. Ahora, alguno dirá, bueno, pero ¿cómo es que se manifiesta esa bendición de Dios? La bendición de Dios no se va a manifestar tampoco de la noche a la mañana, no. Algunos esperan de pronto que las cosas sean transformadas en un instante, y no es así, porque de pronto serían mal para tu vida, ¿sí? No sabes cómo administrar, pero Dios va prosperando, Dios va bendiciendo. Lo que emprendes, Dios lo va multiplicando. Y cuando te des cuenta, mires hacia atrás un poco a cómo era tu condición antes y cómo estás ahora, y dices, uy, bendito sea el Señor, mire cómo Dios me ha bendecido y cómo ha bendecido a mis hijos, ¿sí? O sea, la bendición de Dios es algo permanente, 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 que está obrando continuamente sobre tu vida. Y el Señor va poniendo en ti pensamientos, va poniendo visiones, te va dando sentires en tu corazón, y tú lo haces. Y en lo que emprendes, entonces eres bendecido y prosperado. Y
y nosotros somos llamados a ser luz para este mundo. Y esto tiene dos sentidos. Uno, en nuestra manera santa de vivir, ¿sí? Un testimonio limpio delante del Señor. La gente debe ver en nosotros personas honradas, personas íntegras. Todo eso tiene que verlo la gente. Personas temerosas del Señor, que andamos en sus caminos, que somos ejemplo, buenos ciudadanos, cumplidores de las leyes, ¿sí? Eso es luz. Pero también la gente debe ver en nosotros nuestra prosperidad, el bien que Dios nos hace, la salud con que vivimos, ¿sí? Eso en eso también somos luz para el mundo. Y mucha gente va a querer acercarse a Dios diciendo cómo Dios ha bendecido a esta persona, cómo la ha hecho bien. Y mucha gente va a querer acercarse a Dios también, viendo cómo Dios bendice realmente a los que se acercan a Él y confían en Él. ¿Sí? Vemos el testimonio de reyes. Abimelech reconoció que Dios estaba con Isaac, que Dios le bendecía en todo, ¿sí? También de Abraham dijeron varios faraón y otros reconocieron que Dios estaba con él, ¿sí? Y en el caso de Jacob también, Labán reconoció que toda esa prosperidad y riqueza de Jacob era porque la mano del Señor estaba con él. Ahora, créanme que Dios bendice también el lugar de nuestro trabajo. Por eso también usted bendiga el lugar de su trabajo, bendiga su empresa donde trabaja, ¿sí? Y por causa tuya viene bendición sobre la empresa donde trabaja, sobre el negocio, ¿sí? Y la gente va a reconocer que por causa de tu presencia ahí, es que la gente prospera. Yo recuerdo, con esto termino, una vez llegué al negocio de una cristalería, que era el negocio de una hermana, de una creyente, y eran como las 4 de la tarde, entonces yo llegué, pasé por ahí y entré a visitarle, a hablar un momentico con ella, y entonces hablamos un ratico y entonces ella me dijo, no, espere, y yo me fui a ir, entonces me dijo, no se vaya. Y entonces, quédese un momentico más. Bueno, yo me quedé otro rato, entonces después, como el negocio estaba entrando mucha gente al negocio, y ella no me podía atender ni podía hablar con ella, le dije, no hermana, yo me voy. Entonces dijo, no, hermana, espérese que yo le mandé por unas oncecitas, entonces espérese y se las toma y luego se va. Bueno, me quedé y me tomé las onces y después dije, bueno, ahora sí, hermana, yo me voy. Y dijo, no, espérese. Entonces me dijo, mire, la verdad es que nosotros no habíamos vendido nada desde esta mañana, pero cuando usted entró, entonces empezó a entrar gente y a comprar y gente. Y no hemos parado de atender a la gente. Entonces, por eso es que yo no lo dejo ir. Entonces, mire cómo Dios bendice, ¿sí? La bendición nos acompaña. Entonces, dice, eso es cumplimiento a la palabra, dice que Dios nos ha llamado para bendecirnos y para que seamos de bendición, ¿sí? De bendición. Así que si tú estás en una empresa, esa empresa es bendecida por tu causa, ¿sí? Bien, vamos a orar al Señor y a darle gracias porque en Cristo somos bendecidos. Ahora, todos los días bendiga al Señor porque eres bendito de Jehová, ¿sí? Bendito del Señor. Padre, te damos gracias. Qué bueno, Señor, conocer tu palabra. Tu palabra nos inspira. Tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra, Señor, nos
nos llena nuestro espíritu de gozo, de alegría, de fe. Gracias, Padre, porque ciertamente tú nos hablas a través de esta palabra. Y nosotros con humildad aceptamos esta palabra y la creemos en nuestro corazón. Y declaramos, Señor, que esta bendición que tú diste a Abraham, a sus hijos, también ahora a través de Cristo, nosotros somos herederos de esa bendición. Por lo tanto, Señor, aunque estemos ahora de pronto pasando por alguna situación difícil, sabemos que esto es temporal, porque la bendición tuya está con nosotros y de esto saldremos triunfantes, Señor. Así como cuando José estaba en la cárcel, pero la bendición de Dios estaba con él y todo prosperaba allí en la cárcel. Pero de allí tú lo sacaste y lo pusiste sobre el trono de Egipto. Sí, Señor, así que las cosas que aparentemente son negativas y adversas, también están trabajando a nuestro favor, porque a los que te aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Padre, te alabamos, Padre, te bendecimos. Te doy gracias por tu pueblo que ha creído en ti, porque es un pueblo bendecido. La bendición de Dios reposa sobre cada creyente, sobre sus hijos, sobre su casa, sobre sus bienes, sobre sus negocios. Gracias, Padre, porque también la bendición tuya está reposando sobre su cuerpo, sobre el cuerpo de sus hijos, de su esposa, porque tu bendición alcanza nuestros cuerpos con salud. Sí, Señor, allí en la cruz del Calvario Cristo pagó un precio completo y con la salvación vino también la sanidad divina. Con la salvación, con el perdón de nuestros pecados, ha venido también la prosperidad sobre nuestros negocios, sobre nuestros bienes. Sí, Señor, con el sacrificio de Cristo, con el perdón de nuestros pecados también nos ha sido dada, Señor, la salud de nuestro cuerpo, la paz en nuestra alma, el gozo en nuestra vida. Y estamos, Señor, recibimos todo esto, Señor, por la fe. Sí, bendito Dios. Y Padre, tu bendición transforma las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, renunciamos a sentir temor por este aislamiento, por esta pandemia que quizás nos está mostrando cosas negativas, pero tu bendición hará que salgamos completamente exitosos y bendecidos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor, por tu paz en cada hogar, en cada corazón, por el gozo, Señor, que sentimos. Oh, Señor, estamos agradecidos, Padre. Y con ese mismo sentir que lo dijo David, el salmista allí en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien ha perdonado todos mis pecados y quien me sana todas mis dolencias, el que rescata el hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias, el que me rejuvenece como el águila. Gracias, Señor de los cielos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, bendito tu nombre. Señor, yo declaro tu bendición sobre cada oyente, sobre cada uno de los que están conectados y se conectarán. Yo declaro que la bendición de Abraham está preparada para cada uno de los que vengan a Cristo. Aleluya. Y sobre todos los que han venido a Cristo y somos hijos de Dios, esa bendición nos ha alcanzado. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Esa es la palabra del Señor. Las buenas nuevas de la salvación. El Evangelio son buenas nuevas. Y bendigo entonces a mis hermanos con esta palabra. Saludo también a los hermanos que se han conectado. Aquí veo, vamos a empezar a leer a algunos hermanos que se han conectado. A Leila Ramírez, le bendecimos allí juntamente con su esposo, sus hijas. Dios le bendiga. A Marina Molano.
Ella escribe: gracias, Padre, porque me has hablado. Recibo tu bendición y saldremos triunfantes ante toda adversidad. Así es. También saludo a Berta Corredor Abella. Gracias, pastor, por la enseñanza de la palabra. Una bendición muy grande porque nos fortalece. Muchas bendiciones. Nancy Torres Aguilera, le saludamos a Darío Quintero, a Sandra Cárdenas, a Romano Ortega, a Marina Molano. Gracias, pastor, por compartir y explicarnos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Luis Carlos Rincón está siendo bendecido también con esta palabra. Marina Molano, ya le saludamos. A Luz Marina González, que el Señor le ha bendecido también con su esposa, su esposo, sus hijos, sus nietos. Kelly Melissa también. Pastor, Dios le bendiga. Le mandamos saludo de Santiago, Leonardo Molano Cárdenas y Kelly Gómez. Que el Señor lo proteja. Gracias, hermana. María Isabel Montoya también está viendo este video. Marta Cristancho, Jimena Bernal, mi hija. Elsie Granados, Juan David Fonseca, Tatiana Rodríguez, está con Emanuel y Tatis. Dios les bendiga. También Gladys Pérez Vera. Jimena Bernal, Danilo Macías Rivera. La mejor medicina es la palabra de Dios, dice Danilo. Leila Ramírez, excelente día, familia cristiana. Un saludo para todos. Yesenia Botía, Dios me le bendiga. Samuel Celia Rincón. Dice, pastor, Dios lo bendiga siempre y para siempre. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Así es. Luz Amanda Hernández Holguín. Buenos días. Muchas bendiciones a todos los hermanos y a la familia pastoral. Gracias, hermana. Trinidad Celi Rincón y Samuel Celi Rincón. Dios les bendiga. Fabio Rodríguez. Dice, hola, pastor. Buenos días a usted y a su gran familia y a todos los hermanos de la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, un saludo para todos de parte de Fabio Rodríguez. Luz Méndez Pagauta, buenos días, familia cristiana, Dios los bendiga. José Eustacio Ojeda, Carolina Bernal dice, Señor, te pedimos para que guarde a Jennifer y tráela con bien en el nombre de Jesús. Bueno, ya hemos orado por Jennifer, está guardada por el Señor Jesús y ángeles acampan alrededor de ella. Jorge Patiño, Robin Argüello, Paola Suezca, les bendecimos. Blanca Rodríguez, Ruth Marina Montoya, la bendición del Señor está sobre su vida. Blanca Rodríguez, bueno. Nori Nova está viendo este video, le bendecimos también. El Señor bendiga a su esposo, sus hijos, que son médicos, que el Señor los guarde y que sean de grande bendición atendiendo a toda esta gente que está contagiada, que el Señor les bendiga y les guarde siempre. Alejandra Viasus, también les saludamos. Bueno, hermanos, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tomar por la fe este mensaje y comenzar a declararlo. Comienza a declarar todos los días, gracias, Padre, porque tu bendición está sobre mi vida. En Cristo Jesús me has bendecido con toda bendición espiritual en los cielos y en la tierra. Gloria a ti, Señor. Entonces, no olvide, eres un hombre, una mujer, un joven, una señorita
un niño, una niña bendecidos por el Señor. Entonces, muy buen día y bueno, sigámonos alegrándonos en el Señor. Busque unas alabanzas ahí en YouTube y póngalas y cante al Señor un rato, alaben al Señor, pongan música cristiana ahí en sus hogares y alégrense y bueno, canten al Señor. Bendiciones.